pues gracias por la presentación y también gracias por aquí estar ustedes. Espero que se les haga interesante el tema. Es un trabajo que empezamos a hacer hace como un año, yo creo, ¿no? Más o menos, un poquito más de un año, con la tesis de Fernando. Y bueno, empezó primero con un artículo de divulgación que está acá abajo, que salió en la Unión de Morelos. Y después, con la oportunidad de los viernes de ciencia, pues decidimos pues traerlo para presentarlo y platicarles un poquito qué es lo que se hace, ¿no? Sin tanto rollo de matemáticas. Entonces aquí, a lo mejor muchos de ustedes saben que la mecánica cuántica tiene como una serie de experimentos pensados que de alguna manera como que nos dan una idea de que la mecánica cuántica es un poco contraintuitiva. Nosotros elegimos uno de estos experimentos pensados, que de hecho fue dado por este señor que es Wigner, Eugene Wigner. Quizás no es muy conocido fuera del ámbito de la física, pero tiene, digamos, un experimento pensado que es el que vamos a hablar aquí, que es bastante interesante. Y de verdad se ve, o sea, en su experimento pensado que se llama El amigo de Wigner, que está entre lo que es la física y ya tocando lo que es la filosofía, ¿no? Entonces la plática va a ser dos partes. Yo les voy a dar lo que es el amigo de Wigner y las cosas que uno se encuentra desde el punto de vista físico, y ya Fernando les va a hablar un poco más de la parte de filosofía, ¿no? Cómo obtenemos el conocimiento. Entonces, bueno, digamos, a manera de motivación, a lo mejor ustedes han visto noticias en las redes o en el periódico, donde dicen que la segunda revolución cuántica está aquí, ¿no? Bueno, si hay una segunda, entonces hay una primera. Entonces la primera tuvo que ver más que nada con el descubrimiento de la mecánica cuántica, la teoría que se empezó a desarrollar, pero también con cosas, con efectos y experimentos contraintuitivos, como lo fue, por ejemplo, la superfluidez o la superconductividad, pero estos eran como efectos de muchas partículas, ¿no? Ahora, con el avance tecnológico, pues ya podemos manipular sistemas cuánticos de una sola partícula. Aquí, por ejemplo, les puse dos ejemplos de dos áreas que están ahorita están desarrollándose muy rápido en todo el mundo. Una son las computadoras cuánticas. Entonces, obviamente todavía no hacen cosas, digamos, industrialmente útiles, pero ya IBM, compañías como IBM o IonQ tienen sus computadoras cuánticas a las cuales uno puede acceder, ¿no? Por otro lado, también tenemos comunicaciones cuánticas, ¿no? Como por ejemplo, la primera comunicación cuántica que hubo entre un satélite y la Tierra, pues la lanzaron los chinos, y recientemente me encontré con esta noticia, que ya están también tratando de implementar comunicación cuántica entre China y Rusia, ¿no? Por medio de satélites. Y también, bueno, también viene lo que es distribución de llaves para transferir datos en Internet, también basados en principios físicos, en principios de información cuántica, ¿no? Entonces, pues parecería que aquí, con todo este desarrollo tecnológico, pues uno podría pensar que tenemos un buen entendimiento de lo que pasa con la mecánica cuántica, ¿no? Pero resulta que, pues, ¿es cierto eso? ¿O de verdad podemos, digamos, avanzar mucho en la parte técnica, pero aún quedan cositas por ahí atrás que no hemos contestado? Entonces, existen estos elementos que todavía no hemos entendido. Y para abordar este tema, pues, digamos, esta es una cita de Einstein de hace casi 100 años. Que Einstein estuvo cuando se inventó la mecánica cuántica, y de hecho, pues a él, aunque ayudó primero a fundarla, también le molestaba mucho después el tipo de conclusiones que uno llega a sacar de esta teoría. Entonces, a final de cuentas, él dice, bueno, pues es que si el físico tiene problemas en sus fundamentos de una teoría física, pues ¿por qué dejarle lateral al filósofo, no? O sea, ¿por qué también los físicos no nos metemos un poco en esta área para tratar de contestar las preguntas que todavía no podemos, o las que todavía nos causan problema, ¿no? Con nuestra percepción clásica de la realidad? Entonces, bueno, ya entrando en el tema, el amigo de Wigner, pues fue dado por este señor, que fue Premio Nobel de Física en 1963.
Al menos en el área donde yo vengo, Wigner es bastante conocido porque hizo importantes contribuciones a la física cuántica. Pero no solo eso, sino ya conforme fue avanzando su vida y su trayectoria, también fue haciendo reflexiones sobre los fundamentos de la mecánica cuántica. Y de hecho, si uno ve los trabajos de Wigner, incluyen no solamente cosas de física, sino también incluyen cosas históricas, cosas filosóficas, cosas sociopolíticas. Entonces, de verdad, o sea, estar en área muy técnica, uno de alguna manera termina a lo mejor llegando a áreas que son un poco más generales, ¿no? Y eso es importante para poder proveer el avance al conocimiento, ¿no? Entonces, en sí lo que se conoce como el amigo de Wigner, que es el que vamos a ver aquí, apareció en este artículo en 1967, y un artículo titulado como observaciones en la pregunta de la mente y el cuerpo, ¿no? Y para algunos de ustedes que están a veces en el tema, es un experimento pensado que es muy similar al famoso gato de Schrödinger, ¿no? Entonces, bueno, este más o menos es como el plan de la plática. Entonces, primero vamos a tratar fundamentos de la mecánica cuántica y vamos a ver si se pueden contestar todas las preguntas o si hay cosas que quedan ahí sueltas. Trata mucho este problema sobre lo que se llama en física el problema de la medición, ¿no? Y el colapso de la función de onda, que es como el nombre técnico, ¿no? Que es cómo cambia un sistema cuántico cuando lo observamos, cuando lo medimos, ¿no? Y bueno, tenemos aquí las partes de la plática. Entonces vamos a la primera. Entonces, para nuestros propósitos, quiero que piensen que un sistema clásico puede ser algo tan sencillo como tener, por ejemplo, una caja llena de pelotas que están etiquetadas con H y B. La mitad están etiquetadas con H y la otra mitad con B. Entonces, sabemos, digamos, este experimento, si cerramos la caja y luego agarramos una pelota al azar, entonces, la etiqueta que va a tener pues va a ser H o B, no pueden ser las dos. Por otro lado, un sistema cuántico es un poco más raro en el sentido de que pues a veces, aquí le puse 0 o 1, pero puede ser, a veces puedo observar H o a veces puedo observar B, si ustedes quieren. O si quieren un experimento, digamos, más intuitivo, pues uno puede tener luz y uno lo pasa por una polarización. Y entonces uno puede tener dos estados que son horizontal y vertical, ¿no? Entonces se asemejan a estas etiquetas que tenemos aquí. Pero el asunto es que estas dos etiquetas, a veces va a salir H, a veces va a salir B, y en general no sabemos si sale H o B hasta que no medimos, ¿no? El otro concepto importante, digamos, que quiero que tengan en mente, es lo que es una medición, ¿no? Entonces, una medición puede ser algo tan sencillo como observar un sistema. Por ejemplo, existe o no existe la etiqueta H o B, o por ejemplo, existe o no existe un flash de luz cuando yo mido un sistema, ¿no? Entonces, aquí, a manera de presentación, pues también cuando escribimos el artículo decidimos presentarlo de manera, digamos, progresiva en tres partes, ¿no? De la parte más sencilla, que es el experimento clásico, a la parte de lo que es el amigo de Wigner, que ya es un poquito más enredado. Pero bueno, en la parte clásica, pues tenemos aquí a Aristóteles, que entonces va a sacar una pelota de esta caja sin ver, y entonces a la hora que la saca, pues ya va a hacer su medición, ¿no? Y va a decir, ah, mira, es H o es B. Y luego, aquí algo importante es que la mitad de las veces o va a sacar H o va a sacar B, pero también algo importante de recordar es que una vez que él ve la etiqueta que tiene, sabía que esa etiqueta ya estaba dentro de la caja. Entonces, lo que él no conocía era cuál era, hasta no verla, pero esa etiqueta no cambió cuando él la miró. Por otro lado, si nos vamos a una... Si nos vamos a una versión cuántica del mismo experimento, bueno, esos son un poquito más difíciles, tenemos pelotas, pero digamos que tenemos aquí la cosa que queremos medir, y aquí tenemos el aparato de medición. Entonces va a marcar H o B dependiendo de cuando Aristóteles va a apretar el botón para hacer la medición, ¿no? Entonces, aquí, de esta manera, antes de hacer la medición, él sabe que están las dos opciones, ¿no? Puede ser H o puede ser B, y entonces él mide y dice, ah, mira, me salió H, ¿no? Pero lo que hay que notar aquí es que esa H
no es la que tenía la partícula que midió antes de hacer la medición. De hecho, dice, ah, es H, y él puede decir, bueno, entonces era H antes de que yo la midiera, pero eso no es cierto. De hecho, él puede, digamos, volver a meter el sistema, lo deja pasar un cierto tiempo en condiciones similares, y luego vuelve a medir y le puede salir H, ¿no? Con la misma probabilidad que le salió B. Entonces, de esa manera, no es algo que se puede determinar a priori, ¿no? O sea, o tienen los dos y al final cuando mide, pues solamente le va a salir una etiqueta, ¿no? Y eso es algo importante. Si quieren, por ejemplo, se pueden imaginar que un estado cuántico está representado, esto solamente es una representación, ¿no? Donde acá es como una esferita y acá arriba le ponemos H y acá arriba le ponemos B. Y bueno, el sistema cuántico, pues en realidad pues, puede estar aquí alrededor del ecuador, ¿no? De hecho, hay una infinidad de estados que nos puede dar el mismo comportamiento que estábamos discutiendo aquí arriba, ¿no? Entonces, mientras que en la parte clásica tenemos solamente estos dos puntos, en el caso cuántico, pues tenemos una infinidad que pasan por esos dos puntos, ¿no? Entonces, eso lo hace, digamos, un poco más contraintuitivo, ¿no? Y luego la otra que yo les decía es, bueno, tenemos H y B, pero entonces cuando yo mida, entonces solo voy a tener o H o B, ya no me van a quedar las dos opciones, porque ya sé cuál es lo que tengo después. Y bueno, a ese cambio que está por acá es lo que los físicos lo llaman el colapso de la función de onda, ¿no? Colapso en el sentido de que tenía las dos opciones, pero luego después de la medición ya solo me sale una, ¿no? Bueno, ahora sí podemos ir a la parte del experimento del amigo de Wigner. Entonces, aquí lo que, digamos, Wigner va a hacer es no medir directamente algún proceso aquí cuántico, ¿no? El que va a medir el proceso cuántico va a seguir siendo Aristóteles, pero luego Wigner le va a preguntar qué es lo que midió. Entonces, en este experimento pensado, pues Wigner sabe que antes de que él haga la pregunta, su amigo, esto representa que su amigo midió H, le salió H y midió H, o que va a medir B y va a observar B, ¿no? Entonces, la manera en que él actualiza su información de cuál es lo que vio su amigo es hasta que no hace la pregunta, ¿no? Si le hace la pregunta, entonces ya dice, ah, ok, entonces mi colapso, digamos, fue a HH o a BB, dependiendo de lo que le diga Aristóteles. Entonces, de alguna manera, Wigner tiene información de todo esto y él, digamos, siguiendo las reglas de la mecánica cuántica, puede hacer un razonamiento y decir, ah, bueno, entonces tengo esto antes de que me digan y después voy a tener aquello ya que es después de la medición. Pero hay un problema con este razonamiento. El problema principal es que nos hemos olvidado de lo que pasa con el amigo, ¿no? ¿Sí? O sea, no hemos, el amigo tiene una acción importante que Wigner no ha tomado en cuenta. Y esa experiencia importante que no ha tomado en cuenta es, al final resulta ser una paradoja, ¿no? Porque, digamos, la única información que tiene Wigner es que el experimento lo realizó su amigo y que el amigo mide el sistema antes de que Wigner preguntara. Pero el problema es de que Wigner nunca sabe cuándo se hizo la medición. Entonces, digamos, su colapso que él tiene en mente con la información que él tiene no es el estado correcto porque el amigo porque no sabe cuándo mide el amigo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que Wigner menciona en su artículo es que esta información solamente se ve alterada cuando entra en la conciencia de Wigner, ¿no? Entonces aquí ya, digamos, en esta aproximación, pues Wigner propuso, digamos, un rol activo de la conciencia del ser humano que está midiendo a la hora de alguna manera recabar información de los sistemas físicos, ¿no? Y de hecho, ¿puedo hacer poquito? ¿Otra? De hecho, o sea, mientras, hagan de cuenta que mientras Wigner no pregunta, pues tiene en su mente este estado de aquí,
y pues en realidad no sabe cuándo su amigo hace la medición o no, y entonces, ¿puedes ir? ¿Otro? Ahí. Y entonces aquí menciona que pues no es como si mi amigo estuviera en un estado suspendido, ¿no? Esperando a que yo le preguntara. O sea, él ya había visto desde antes cuál era su resultado de su medición. Nada más que como yo no sabía, pues no tenía manera de actualizar mi información de mi estado. Pues, bueno, resulta ser que esta paradoja tiene una solución. Y la solución consiste en reemplazar al amigo por otro sistema cuántico, ¿no? Aquí, por ejemplo, digamos un átomo, ¿no? Si Wigner hiciera esta sustitución, entonces aquí, este estado que él tiene y hasta que él mide y hace su colapso de la función de onda, todo es consistente. Entonces, de verdad aquí hay un cambio importante en cuando el sistema de medición, digamos, tiene algo como una conciencia, a cuando es un sistema cuántico sencillo, ¿no? Digamos, la explicación fácil es que de alguna manera los sistemas cuánticos preservan la parte cuántica de la naturaleza, ¿no? No se altera de manera abrupta. Y entonces también él menciona en ese artículo que el ser con conciencia debe tener un rol diferente en la mecánica cuántica en comparación con un dispositivo inanimado, ¿no? Que en este caso pues es cuando de alguna manera el átomo trae la información del sistema y luego Wigner la mide. Bueno, entonces esta es la parte del experimento, y hay un par de consideraciones teóricas que de alguna manera dan pauta para que la filosofía entre, digamos, a ayudarnos en esta explicación, ¿no? Entonces, todo este conjunto de reglas que yo les mencioné, de cómo Wigner plantea su estado antes de que le pregunte a su amigo, y luego cuando le pregunta el estado que tiene, etcétera, etcétera, todo ese, digamos, conjunto de razonamientos siguen un conjunto, digamos, de reglas que existen teóricamente para interpretar los sistemas cuánticos, ¿no? Que de hecho se llama interpretación, ¿no? Entonces, la que Wigner usó en este artículo en particular fue la interpretación de Copenhague, que es en algún sentido la primera que hubo con respecto a interpretar los sistemas cuánticos. Y ahí la interpretación de Copenhague tiene digamos un detalle importante, y es que esta interpretación de alguna manera separa lo que no podemos observar, que es lo cuántico, y nuestra experiencia ahorita como estamos, ¿no? Nuestra experiencia clásica del mundo. Entonces, la verdad es que en esta dualidad de algo cuántico y de algo clásico, que es donde existimos nosotros, pues no es claro dónde poner el límite, ¿no? Digamos, la interpretación te dice, bueno, debe haber esta dualidad, pero no te dice dónde empieza lo cuántico y dónde empieza lo clásico, ¿no? Y entonces, bueno, técnicamente no se sabe dónde hacer el corte, si antes del aparato de medición, o un poquito después, o después, y de hecho, el experimento pensado de Wigner es un caso extremo de recorrer este corte, técnicamente se llama corte de Heisenberg, hasta incluir al amigo, ¿no? Como el aparato de medición. Y entonces, aquí hay un punto importante, porque entonces la interpretación me da una cadena de razonamientos que puede resultar errónea en algunos casos, ¿no? Y entonces eso significa que si la interpretación está en mi base de lo que yo voy a concluir de la naturaleza, y esa interpretación tiene unos problemas, entonces quiere decir que hay algo que no hemos entendido o que necesita algún refinamiento posterior, ¿no? Entonces, la interpretación por fuerza hace inferencias teóricas de cómo debe comportarse la naturaleza, ¿no? No son inferencias al azar, son inferencias que, digamos, se dan con la experiencia a la hora de hacer experimentos, a la hora de tener experiencia teórica al hacer cuentas, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, la diferencia entre el mundo cuántico y el mundo clásico es un poco difícil porque no tenemos intuición, ¿no? La intuición de las cosas que pasan en el mundo cuántico es muy diferente a la que estamos acostumbrados normalmente, ¿no? Y entonces aquí es donde ya empieza la parte de filosofía, ¿no? Que aquí Fer les va a explicar.
Sí. Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues ahora sí que Adrián se ha encargado de decir un poco la parte dura del experimento. Ahora, con estas consideraciones, a mí me gustaría hacer esta conexión o esta introducción, primero señalando que, bueno, las consideraciones teóricas podríamos poner en el centro de la cuestión lo siguiente. Porque si se fijan es un poco revoltoso, sobre todo cuando yo me empecé a meter a estas cuestiones de cuántica. Digo, mi formación ingenieril, pues las matemáticas tienen un cierto nivel, pero ya para cuántica se ocupa un poquito más, ¿no? Entonces por ahí me tuve que poner a estudiar un poquito, que cada día me ayudó. Y digo, no lo domino matemáticamente al 100, pero bueno, ya para al menos tener bien las nociones. Y ciertamente es algo que no es intuitivo. Es algo muy normal que de pronto empiecen a aparecer todos estos conceptos y sí nos perdamos, ¿no? Lo importante es resumir esto, ¿no? Como dice Adrián, el estado cuántico solo existe en la mente de los científicos, es decir, nosotros utilizamos un elemento matemático, una abstracción que se llama vector de estado, un estado cuántico, y tratamos de describir con ello un sistema físico real, ¿no? La pregunta puede ser, por esta cuestión del experimento pensado, por eso Wigner lo propuso así, porque dijo, bueno, pareciera ser que la conciencia tiene un rol en esta cuestión. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿el estado cuántico solo existe en la mente de los científicos? ¿O el sistema que podemos llamar en filosofía y también en la literatura física? Hay una rama que se llama filosofía de la ciencia o filosofía de la física, que tienen este debate, ¿no? El famoso debate epistémico-ontológico. Si creemos que está solo en la mente de los científicos, pues decimos que el estado es epistémico. De episteme, que significa conocimiento. Si decimos que es que representa fielmente el estado de la realidad, decimos que es ontológico, es decir, que está en la realidad. ¿Va? Bueno, a esto Wigner está en todas estas especulaciones, y Aristóteles, que es muy perspicaz y pues siempre es muy preguntón, le pregunta a Wigner, oye, pero se va un poquito como a la raíz, ¿no? Ahorita nosotros, la humanidad, ¿cómo le hacemos para conocer? O sea, ¿cómo estamos seguros de que el conocimiento que tenemos de la realidad, pues así es la realidad, ¿no? Platícame un poquito, tú que eres un gran científico. Y Wigner le responde, bueno, te puedo dar algunos elementos que en ciencia, en física seguimos para tener esta seguridad. Número uno, tenemos un aparato matemático, una serie de estructuras matemáticas que nos ayudan, ¿no? Y ahí tenemos, pues, diversos tipos de matemáticas, álgebra vectorial, el cálculo, bla, 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 ¿no? Tenemos un marco conceptual de la realidad. ¿Qué es esto? Bueno, ya lo mencionaba Adrián hace un momento, yo tengo unos conceptos intuitivos sobre la realidad, voy a mencionar nada más uno, el espacio. El espacio es un concepto que intuitivamente, si lo queremos ver así, pues si yo les pregunto qué es espacio, ¿no? Y cuesta trabajo definirlo porque precisamente es tan intuitivo y está tan en nuestra base, está tan en nuestra experiencia diaria, que decimos, pues esto. Es lo más grande que existe en el universo. Esto, ¿no? O sea, exacto, es la amplitud, es donde me muevo, ¿no? Tratamos de nombrar o de tener una intuición formal, una intuición básica de estos conceptos. Espacio, tiempo, fuerza, energía. Yo le preguntaba a Adrián en una de nuestras tantas charlas, oye, ¿qué es energía? Y lo metí en un problema porque pues, realmente es difícil, ¿no? ¿Qué es energía? Bueno, después hacemos un paso, le dice Wigner a Aristóteles, que es que matematizamos el marco conceptual. Por ejemplo, en la física de Newton, que todos bien conocen, pues dijo Newton, bueno, pues el espacio es así, como lo experimento, entonces voy a asignarle una serie de símbolos, una serie de elementos matemáticos con los cuales voy a representar mi experiencia de la realidad. Por ejemplo, el tiempo, pues es un parámetro de Newton, ¿no? ¿Por qué? Porque lo experimenta como, pues lineal, pasado, presente, futuro, y como que yo avanzo en el tiempo, ¿no? Entonces, la distancia, bueno, el cálculo infinitesimal, ¿no? Bueno, pues esto es continuo, es decir, se trata de matematizar las intuiciones que tenemos de la realidad. Muy bien. Y después, lo más fuerte que tenemos, ¿no? O sea, tenemos
ya un marco conceptual matematizado, lo manipulamos con las relaciones matemáticas que son muy sólidas, y entonces hacemos predicciones y medimos. Hacemos un experimento, y si efectivamente mi predicción es correcta, pues lo puedo ver en la realidad, así, pum, aquí lo puedo ver. Y entonces yo digo, mi predicción fue correcta. Si lo hago un número repetido de veces, lo suficientemente, digamos, seguido, entonces yo puedo empezar a decir, bueno, pues a lo mejor ya descubrí una ley natural, ¿verdad? Y Aristóteles que como que lo escucha y dice, sí, suena muy lógico, pero me surgen algunas dudas. Y se las plantea a su amigo Wigner, ¿no? Dice, yo veo en esta forma de proceder, yo veo 4 suposiciones que hacemos como seres humanos. Suposiciones. Ojo, la palabra suposición aquí no es en un sentido despectivo. A veces podemos tener en ciencia el miedo de decir, eso es una suposición. No, las suposiciones son buenas, ¿no? Los famosos assumptions. ¿Por qué? Porque a veces se tiende a entender de que, bueno, es que eso lo supusiste y pues ya no es válido, ¿no? Pues es que es parte de nuestro proceso de conocimiento. Y dice Aristóteles, yo veo que hay 4 suposiciones básicas, son las que alcanzo a ver, ¿no? Número 1, la confianza que tenemos en que las matemáticas son capaces de describir todos los aspectos de la realidad. Es decir, mi aparato matemático es capaz en su funcionamiento interno y en su coherencia de captar todo lo que la realidad me puede ofrecer. Suposición 2. Este marco conceptual intuitivo, empírico de mi experiencia del espacio, del tiempo, de la energía, de la fuerza, etc., pues es eso, es intuitivo. Estamos confiando en nuestra intuición, la manera en la que nosotros intuimos el mundo. Por ejemplo, no sé si sea correcto así, es tal cual como lo digo, pero sé que, por ejemplo, hay algunos animales que el campo de visión lo tienen diferente que nosotros. Entonces ellos experimentan el espacio de una manera un poco diferente que nosotros, ¿no? Entonces, estamos confiando mucho pues en nuestras intuiciones así dadas, ¿no? En la sensibilidad. Sensibilidad me refiero a pues lo que vemos, lo que tocamos, etc. Suposición 3, un sistema axiomático, que es el de las matemáticas, es equivalente a los postulados de la mecánica cuántica. Aquí hablamos de la mecánica cuántica específicamente, pero podemos correr el peligro de creer que estos sistemas axiomáticos como de las matemáticas, es decir, los axiomas matemáticos, tienen el mismo valor de conocimiento epistemológico que nuestros postulados físicos, ¿no? Como un postulado, por ejemplo, es pues ese, ¿no? Yo pudiera postular, por decir una cosa, pues el tiempo es lineal, y así lo postulo. Bueno, ese postulado no tiene carácter de axioma, y a veces podemos correr el riesgo de perder esa diferencia. Y la suposición 4, la medición es aséptica. Aquí utilizamos un término, pues quizá un poco, no sabíamos cómo ponerle. ¿Aséptica en qué sentido? En el sentido de que tendemos a pensar que si lo mido, es porque así es en la realidad, ¿no? O sea, la medición no afecta. Yo lo que mido, veo que es tanto y entonces así es efectivamente. La medición no tiene ninguna interacción en este proceso. Bueno, voy a ir con cada suposición muy brevemente, tratando de explicar cuál es la cuestión. Suposición 1. Las matemáticas son capaces de describir todos los aspectos de la realidad. Aquí va a haber algo un poco quizá pues raro, ¿verdad? En la historia del pensamiento, en la filosofía, ha habido 2 posturas extremas con respecto al pensamiento humano. Y con esto, con las matemáticas, ¿no? Es decir, una, existen solo en nuestra mente, que esto es lo que más o menos postuló el idealismo radical. Es decir, son solamente un producto de la mente humana, ¿verdad? O el otro extremo, aunque parezca raro, las matemáticas existen en la realidad, es decir, o sea, aunque son entes abstractos, son parte del mundo físico. En su versión extrema, a esta posición se le llama ontologismo en la filosofía. Pero surgen 2 preguntas. Bueno, si están solo en nuestra mente, es decir, son solamente una creación de nuestro pensamiento, ¿cómo es posible? Y esta pregunta ha dado mucha material a muchos científicos.
que se ven interpelados por esta pregunta. ¿Cómo es posible que unos elementos abstractos que solo existen en nuestra mente describan también el mundo? También que miren, pues gracias a eso podemos tener esto. ¿No? Porque ¿qué poder hay, qué conexión hay entre esos entes abstractos de la humanidad y la realidad? No puede ser que solo sean en nuestra mente, ¿no? O, si existen solo en la realidad, pues ¿cómo es que solo son accesibles al pensamiento? ¿Cómo no ha habido una manera, por decirlo de una manera muy burda, de que yo vea un cuadrado perfecto, ¿no? Teorema de Pitágoras aquí. Entonces, bueno, es una cuestión. Lo que sí podemos saber es que las matemáticas, los filósofos le hemos llamado así, tienen una cualidad que es la formalidad. De hecho, no sé si han escuchado el formalismo matemático. Es decir, es una manera de describir que las matemáticas poseen una cualidad con la cual pueden captar ciertas propiedades, ciertas relaciones internas de la realidad, que las podemos acceder con el pensamiento, pero que de alguna manera también están ahí en la realidad. De hecho, el físico Roger Penrose, en su libro El camino a la realidad, nos ayuda a tratar de entender esto, ¿no? Y él postula, de hecho en su libro, en su introducción, él se declara un poco platónico, en el sentido de que él se decanta por la existencia más real de las matemáticas, o sea que nosotros solo las captamos, pero que ahí están. Y él dice, soy consciente de que aún habrá muchos lectores que encuentren difícil atribuir cualquier tipo de existencia real a las estructuras matemáticas. Rogaría a tales lectores que amplíen su idea de lo que la palabra existencia pueda significar para ellos. Si se fijan, irremediablemente cuando tratamos estos temas, pues caemos en estas reflexiones, ¿no? En esta coyuntura física filosófica. Segunda suposición. El marco conceptual es intuito empírico. Aquí es cómo experimentamos el mundo y cómo adquirimos conocimiento. Ya vimos la parte del aspecto de las matemáticas, lo formal. Ahora pasemos a cómo experimentamos el mundo y hacemos ese cambio. A lo largo de la historia del pensamiento humano ha habido estas posturas. Ha habido más, pero estas son como las principales. Para mantenerlo así como un poco amigable. Realismo exagerado. Mi experiencia del mundo es puramente objetiva. Es decir, tal cual así como yo veo la mesa y como yo la capto aquí en mi pensamiento, así es en la realidad. Así en sí. Si yo no la viera, ahí está, así es. Tal cual, idéntica. Mi experiencia del mundo es puramente objetiva. El idealismo, que ya vimos, la otra posición. Mi experiencia del mundo es puramente subjetiva, a priori. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo inició Kant. Fue el famoso giro copernicano que dio Kant. Él dijo, a ver, yo tengo unos ojos, yo tengo una estructura mental, tengo un cerebro, tengo procesos químicos que están pasando en mí, tengo una manera de procesar la realidad. ¿Cómo yo sé que como yo estoy viendo esta mesa aquí, cómo yo puedo atreverme a asegurar que así es en realidad? Y lo que estoy viendo quizá a lo mejor es mi manera de procesar la realidad, pero yo no puedo atreverme a asegurar que así es. Entonces metió en un cohete a todo el mundo, porque dijo, a ver, asegúramelo. Es más, ni siquiera, ya yéndonos al extremo, ¿no? Le dijo, es más, ¿cómo sé que tú lo ves igual que yo? No, pues es que podemos coincidir, mira, yo lo veo rojo, y yo, pues sí, pero así idéntico, ¿no? Entonces, bueno, se hizo estas preguntas, ¿no? Es decir, el objeto en sí mismo, pues yo no puedo saber cómo es, pero yo sí puedo saber cómo lo veo. Ese es el idealismo extremo. Hay un realismo moderado. Mi experiencia del mundo es objetiva, subjetiva. Es decir, a priori y a posteriori. Yo puedo tener el objeto y llegar a tener en mi pensamiento una representación formal del objeto. Esta representación formal sí que puedo afirmar que esas propiedades formales, esas relaciones internas que tiene la cosa en sí, que están aquí, sí están aquí presentes. Aunque no necesariamente lo que yo capto aquí es todo lo de aquí. Por eso es realismo moderado, ¿vale? Entonces, yo con el pensamiento lo único que capto aquí es una serie de propiedades formales. Por eso está la B así como punteada. O sea, sí puedo llegar a la objetividad, pero de una manera formal.
Y tenemos una corriente que de hecho inició un matemático, Edmund Husserl, la fenomenología. Es muy parecida al realismo moderado, solo que con la visión un poquito cambiada. Él dice, mi experiencia del mundo es fenoménica, pero puedo alcanzar cierto grado de objetividad. ¿Qué quiere decir con fenoménica? Él acepta estas gafas, por eso tiene unas gafas Aristóteles ahí. Él acepta que nosotros vemos el mundo como con unas gafas. El mundo nos es dado, los fenómenos, de una manera a la forma humana de percibir el mundo. Pero yo, Husserl dice, pero yo, con esta capacidad de descubrir las relaciones formales del mundo, yo puedo desmenuzar esas formas, esos fenómenos, les puedo ir quitando capas para entonces llegar al objeto en sí. ¿Sale? Bueno, esas son como las posturas que hay con respecto a mi experiencia del mundo y cómo yo creo conceptos como espacio, tiempo, etc. Suposición tercera. Un sistema axiomático, como las matemáticas, es equivalente a los postulados en la mecánica cuántica. Muchas veces podemos correr el riesgo de pensar que los postulados básicos de la mecánica cuántica o de la física clásica, etc., tienen el carácter científico o el rigor como las matemáticas, que están en el mismo plano. Y hay que distinguir los planos. El marco conceptual real, concreto, le puse ontología material porque sería como un término filosófico para referirnos a él, son los conceptos que creamos a partir de nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, ya lo dije, espacio, tiempo. Si yo le pido a alguien que me diga qué es una fuerza, pues seguramente para tratar de definir la fuerza, así intuitivamente va a tratar de describir o recordar una experiencia, ¿no? Así como... O sea, vamos a tratar de hacer eso. Si se fijan, este marco conceptual podemos decir que está al nivel de la experiencia física o del ámbito material, vamos a decirlo así, de mis sentidos y de cómo percibo el mundo. Con todos los problemas que ya vimos, ¿no? Con las diferentes posturas. El sistema axiomático formal, que es el de las matemáticas, tiene otro tipo de proceder. Sus intuiciones no son empíricas, no son de la sensibilidad. Sus intuiciones son formales. Yo puedo tener esta mesa que está en forma de rectángulo, que sería pues un concepto de la experiencia, pero el rectángulo matemático perfecto que no puedo encontrar en la realidad, ese solo existe en la parte formal, ¿no? Y está este debate en la realidad o en la mente. Pero entonces, cuando yo trato de fundamentar una teoría con un axioma matemático, no es lo mismo que con un postulado de la experiencia. Ahora, ¿quiere decir que estos no valen? No quiere decir eso. Pero sí darnos cuenta que están en diferentes niveles. La filosofía postula, por ejemplo, un grado más de abstracción, le dice, o de intuición, que sería el grado metafísico, ¿no? Que no vamos a tratar en esta charla, pero bueno, se postula, ¿no? ¿Y qué nos hace intuir? Ah, bueno, pues ya es la pregunta de ¿y por qué intuimos cosas? Bueno. Y la última suposición, que es la que vemos más con el amigo de Wigner y su experimento, es la medición es aséptica. Es decir, yo mido el sistema y la medición me va a entregar o me va a decir en qué estado se encuentra el sistema como está. Esa es nuestro que suponemos. ¿En física clásica funciona? Sí. ¿Por qué? Porque en física clásica hay una correspondencia perfecta, entre comillas, entre el mundo físico real y empírico y su representación matemática. ¿A qué me refiero con esto? El concepto intuitivo de velocidad, por ejemplo. La velocidad de una canica, de una pelota. Ah, muy bien. Yo la voy a representar en física clásica con un vector que tiene una magnitud y una dirección. ¿Sale? Y es intuitivo, porque entonces si el vector está así y dice que la magnitud es 2 km por hora, yo sé intuitivamente que la pelota se está desplazando 2 km por hora de aquí a acá, en el espacio. Y eso corresponde con mi intuición del mundo y mi experiencia del mundo. Entonces, el aparato matemático y la intuición empírica embonan y decimos, ya sé cómo es la realidad. Las predicciones en la física clásica son deterministas, es decir, yo con esta coincidencia perfecta puedo hacer una serie de cálculos, una serie de predicciones matemáticas
Y entonces efectivamente voy a comprobar que la pelota que yo predije que iba a estar acá, ahí la voy a encontrar. Perfecto. En el tiempo, bueno, predicciones deterministas en el tiempo y en la medición. Conclusión, la medición en física clásica no afecta el estado del sistema. En cuántica, la cuántica es la que nos ha hecho regresar a cuestionarnos todas estas cosas. Esta confianza tan plena que tenemos en nuestras intuiciones y nuestra matematización del mundo como criterio absoluto, o digamos, o muy objetivo, o muy fiable, pues, de que conocemos la realidad, pues empiezan a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, la relación entre las cantidades medibles en física cuántica son los observables. Y su representación matemática no es directa. Es decir, no es como que la velocidad, pues con un vector un vector. No, de hecho, si yo quiero representar una cantidad medible como velocidad, como posición, como spin, etc., yo necesito un elemento matemático, una estructura que se llama operador. Y entonces es una estructura intermedia que ya mete, no es tan intuitiva, pues, porque el operador es un ente matemático que hace una modificación al vector del sistema, y entonces ya estamos hablando de que ya la intuición directa con la realidad ya no se da. Y el segundo punto, la predicción en física cuántica es determinista. Por ejemplo, la evolución, vamos a decirlo en un sistema cerrado, la evolución temporal que describe la ecuación de Schrödinger, yo puedo decir, la partícula, con cierta probabilidad, yo puedo pensar, por la ecuación de Schrödinger, que la voy a encontrar aquí. Pero eso es con probabilidad, no es determinista. La predicción es probabilista al hacer la medición. Y al hacer la medición, cuando yo mido, el estado se altera. Que es lo que mencionaba Adrián, en el amigo, ¿no? Antes de la medición, yo sé que esto es un poquito complicado de entender quizá en la física clásica. En la física clásica, voy a regresar al experimento de la caja. Está Aristóteles, está la caja con pelotas H y B. Nada más. 50% H, 50% B. Él mete la mano con los ojos cerrados, saca B. Él sabe que la pelota tenía una B antes de que él viera. Él sabe eso. En cuántica no es así. En cuántica están admitidos los estados intermedios. Es decir, la pelota pudo haber tenido HB, las dos al mismo tiempo. O más H y poquito menos B. Y entonces, cuando saca la pelota y ve B, él no puede asegurar que antes de que la sacara tenía B. El único que puede decir es que estaba en un estado de superposición y que cuando él la midió, cambió el estado, colapsó el estado a B. Y eso es algo que pasa en el laboratorio, o sea, es algo que sucede, ¿no? Bueno, pues después de todo esto, o sea, más que dar pues no pretendemos dar una solución, ¿verdad? Esto es un tema de debate de gente que... Pero sí queremos hacer algunas buenas observaciones. Número 1. Este experimento pensado del amigo de Wigner muestra inconsistencias en algunos fundamentos de la mecánica cuántica. Ahora, ¿serán inconsistencias de interpretación de la teoría o inconsistencias del formalismo matemático? O sea, ¿de qué nos referimos? Sin embargo, no con esto queremos decir que por eso conlleva replantearse el entendimiento de la teoría física. Con esto no queremos decir que no sepamos nada, no. De hecho, al contrario, hay desarrollos tecnológicos, los que nos presentó Adrián, tan efectivos, tan eficaces, que los estamos usando, a veces sin darnos cuenta. Y hay computación cuántica en todos lados, ¿no? Y lo estamos manipulando a un grado muy, muy, muy elevado, ¿no? De una manera muy, muy prodigiosa. Entonces, pues los cuestionamientos son estos. Otro, las matemáticas como forma de conocimiento, ¿son capaces de alcanzar una objetividad absoluta? Hacemos esta pregunta porque quizá todavía podemos tener esta forma de pensar de que las matemáticas, pues, son la objetividad pura, ¿no? Y realmente, claro que son una herramienta poderosísima que ha ayudado a la humanidad muchísimo, pero la cuántica nos hace regresar a preguntarnos, bueno, quizá haya que dialogar entre nosotros y replantear la forma en que conocemos el mundo
y no quedarnos con ese paradigma, pues, ¿no? De que las matemáticas ya son el top del proceso de conocimiento humano. 3. ¿El conocimiento humano es una relación sujeto-objeto o subjetual? ¿Qué me refiero con esto? Bueno, pues yo conozco algo, pero ¿qué tanto de subjetivo tiene? ¿Qué tanto de objetivo tiene? ¿Qué tanto yo, como sujeto, al conocer algo, lo afecto? Y entonces, pues el conocimiento, ¿será posible su objetividad pura? Y ahí entramos en esas cuestiones, ¿no? El problema de la medición y la alteración del estado. Vamos a terminar con... Bueno, todavía faltan unas dos, ¿verdad? Vamos a terminar con esta frase que está en el libro de Nielsen Schwank, de Quantum Computation and Quantum Information, y él mismo dice, la información, pues entre con paréntesis, conocimiento, es física. Es el físico Rolf Landauer, y bueno, pues él tuvo pues ya tiene esta intuición, ¿no? ¿Qué tanto el conocimiento, el ámbito formal, vamos a decirlo así, está separado del material? ¿Qué tanto es parte? ¿Qué tanto la información, la conciencia, en este caso, pues también tiene algo de realidad existente, ¿no? Todas estas preguntas, pues, han vuelto a nosotros gracias a los avances en física cuántica. Estos debates ya se dieron desde el inicio, desde cuando pues, el mismo Einstein no estaba cómodo, Einstein con la cuántica, porque había algo, pero tampoco podía decir que estaba completamente mal, porque efectivamente describía los fenómenos a microescala de una manera excepcionalmente precisa, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos, no sé si tú quieres decir, esperamos que con esto hayamos despertado algo de inquietud sobre el tema de la física cuántica, y sobre todo de que lo que queremos proponer aquí, de hecho primero representando nuestras personas como tal, y con la plática, pues que este diálogo entre las diferentes ciencias, filosofía, la física, la química, pues como seres humanos vayamos caminando en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Aquí cerramos con esta sentencia. La ciencia se hace para comprender el universo o para desarrollar tecnología. Estamos actualmente ligando mucho la ciencia con la técnica. No está mal la técnica, no queremos decir eso. Pero ¿cuál será el objetivo principal de la ciencia, o cuál fue su motivación inicial? ¿Queremos comprender el universo? ¿O mientras siga siendo útil para nosotros, mientras me siga dejando mandar memes, pues chido? ¿O realmente qué tanto estamos entendiendo del universo, de nosotros, de dónde venimos, hacia dónde vamos? Que yo creo que su misión más noble de la ciencia, pues, es esta, sin despreciar la tecnología. Pues bueno, sin más, tenemos ahí Sección de preguntas.